Descubre México. Bienvenidos a Magdalena de Quino, un lugar de raíces y tradiciones, el segundo pueblo mágico de Sonora. Una pintoresca ciudad con paisajes históricos y templos importantes. Un lugar que debes visitar es el Templo de Santa María Magdalena, donde se venera la imagen de San Francisco Javier. Muchas personas de todo el mundo vienen a verlo para pedirle algún deseo o milagro. En el exterior consta de una amplia explanada rodeada por importantes edificios. A finales del mes de septiembre se lleva a cabo la festividad de San Francisco Javier. Es la más concurrida del año con música, gastronomía y fuegos pirotécnicos. Quedarás cautivado por su comida típica y sus múltiples artesanías de la región. Explora este pueblo lleno de historia y sé testigo de sus grandes atractivos. Seguimos con la información, gracias por continuar con nosotros. Y es que mire, trabajadores de Volaris están convocando a una huelga a partir del próximo viernes 2 de junio. El paro se hará con o sin el apoyo del Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, al cual tildaron de charro. Además, advierten que de ser necesario crearán un nuevo sindicato para luchar por sus derechos laborales. Sobrecargos, pilotos y demás empleados acusan a la aerolínea de despidos injustificados, intimidación y además obligarlos a trabajar en condiciones precarias. Y mire, ¿cuál fue la finalidad? Y es que de nueva cuenta el ahuehuete que fue sembrado en el Paseo de la Reforma en Ciudad de México fue dañado. No ha pasado ni una semana de su trasplante y ya hubo un intento de daño. En la imagen, uno de los probables responsables, un sujeto saltó el cerco para colocar cemento y cal en la base del árbol para que llegue a las raíces. Fue detenido y está acusado de daño doloso a la propiedad. Mal por este sujeto. ¿Cuáles serán sus intenciones? Pues seguramente dañarlo por completo. Con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana a las 2:30 de la tarde para actualizarnos respecto a la información. Se queda con Alberto García y mucho más. Alberto, buenas tardes, excelente inicio de semana. Muy buenas tardes, Mitzi. Un saludo para todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Ya comenzamos Mega Noticia 3 de la tarde a debate con un asunto complicado porque es jurídico, pero que atañe a todos los mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos momentos apenas confirmó la invalidez total del famoso decreto, esta medida presidencial que buscaba clasificar como de seguridad nacional obras prioritarias. Además de agilizarle los trámites porque fueran autorizadas en fast track, aunque fueran permisos ecológicos, pues bueno, todo esto era parte del decreto y lo aplicaban como de urgente necesidad. Ya no puede hacerse esto y ya no se puede reservar información de las obras emblemáticas del presidente, el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto, en fin. Así que una medida muy importante la que decidió la Corte. Y recuerda usted, la semana pasada votaron 8 ministros a favor de la supresión de este decreto, 8 de 11, y hoy fueron 6 de 5. Estuvo más peleada, más reñida esta discusión, pero vamos a tratar de entenderle. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Comenzamos. A debate con Alberto García. Ahí está la información jurídica que tiene que ver con todo el país. El pasado 18 de mayo, ya le decía yo, la Suprema Corte de Justicia dio un nuevo revés al titular del Poder Ejecutivo. Con 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno declaró inconstitucional el famoso y llamado decretazo.
el decretazo presidencial que considera de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno, lo que permitía reservar además la información. Los ministros Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, que tienen cierta afinidad con el presidente de la República, justificaron su voto en contra. Contrario a lo que sostiene el proyecto, de ninguna manera afecta o interfiere en el derecho de acceso a la información pública y, por consiguiente, no afecta las atribuciones del INAI en materia de transparencia. El acuerdo reclamado jamás afirma que la información derivada de la inejecución de las obras públicas a las que se refiere el acuerdo sea información reservada. No lo dice. Los 8 ministros restantes advirtieron que en el decreto estaba implícita la acción de obstaculizar el acceso a la información. Me parece a mí, y también no quiero adjetivizar, pero un tanto cuanto ingenuo, el ignorar que la consecuencia jurídica inmediata de esta declaratoria, las consecuencias son 2. La reserva de información y la autorización para la adjudicación directa, porque eso es lo que dice la ley. Ya le comentaba que apenas hace unos momentos continuaba esta discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre los efectos de la invalidez del decreto. Al respecto, el ministro ponente del proyecto, Luis González Alcántara Carrancá, determinó que aun cuando se trata de un acto administrativo y no de una norma general, al ser un acuerdo que el Ejecutivo dirige a todas sus dependencias, los efectos de la controversia interpuesta afectan a todas las partes y no solo a las partes involucradas, es decir, el Ejecutivo y el INAI. El acuerdo invalidado fue expedido por el Poder Ejecutivo, que es la parte demandada en la controversia, y dicho acuerdo se encuentra dirigido a la manera de instrucción hacia las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las cuales forman parte de dicho poder. Así pues, si el efecto de la sentencia es invalidar el acuerdo respecto al Poder Ejecutivo y el acuerdo iba dirigido a las dependencias y entidades que son parte del Ejecutivo, el acuerdo se invalida en su totalidad. Pero fue un tema que provocó que los ministros de plano se enfrascaran en una discusión técnica muy profunda sobre el alcance de los efectos de suprimir este decreto. Sin embargo, la mayoría, 6 de 5, apoyó el texto final propuesto por el ministro ponente. El Ejecutivo no puede hacer valer este decreto en relación con transparencia y acceso a la información, pero el decreto sigue siendo vigente para cualquier otra materia que no tenga que ver con transparencia y acceso a la información. ¿Qué entendemos que es entre las partes? Pues entre el INAI y el Ejecutivo. El Ejecutivo y sus dependencias, porque las dependencias no actúan, no son entes u órganos distintos del Poder Ejecutivo. A debate. Como es habitual a esta hora, vámonos a debate con. Para tratar de entender esta situación, le doy la bienvenida a Francisco Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Como siempre, con mucho gusto, Alberto. Muy buenas tardes. ¿Qué podemos entender? Se enfrascaron en una discusión técnica muy profunda, tan así que dividió los votos. La semana pasada platicábamos aquí, Francisco, que la votación terminó 8 a favor de eliminar el decreto contra 3 que dijeron que se quedara, pero hoy quedaron 6-5, muy apretado. ¿Qué fue lo que se discutió hoy y se aprobó y que finalmente la mayoría ya desecha, Francisco Salgado? Y fíjense, amigos, que no solamente es la discusión, inclusive esto fue una discusión técnica, sí, dentro de la Suprema Corte, pero que llegó a la población, inclusive en memes, Alberto. No sé si recordemos que las gesticulaciones que hacía el ministro Lainez, inclusive recorrieron el mundo, no solamente México, ¿no? Porque no solamente se convirtió en técnica,
sino ahí le trataban de mostrar a la ministra Esquivel, ¿no?, la parte que ella estaba equivocada, porque ella decía solamente entre dos partes es lo único que se va a negar, todo lo demás se aprueba. Inclusive es por eso que hoy precisamente el ministro Luis González Alcántara hace esa precisión de que se invalida, pero se invalida todo. Y para nuestros amigos del auditorio lo que podemos decirles es, a ver, hay una determinación del Pleno de la Corte. Son 11 ministros. ¿Por qué son 11? Pues porque siempre nunca puede haber empate. Siempre va a terminar en non, como lo terminó hoy precisamente, 6-5. Y ellos discuten a nivel técnico de lo que se trata. Y hay una palabra que por ahí se utiliza que es la famosa reserva. La reserva es como lo que se queda pendiente. En lo general se aprueba algo, pero se quedan pendientes lo que ellos digan, 1, 2, 3 frases, párrafos, etcétera. Y entonces lo único que se quedó pendiente de la semana pasada son precisamente lo que tenía que ver con el acceso a la información, 1, y 2, con la adjudicación directa de los proyectos, sí, que fue lo que se discutió el día de hoy, Alberto. Ya de forma general, desde la semana pasada sabíamos que este decreto estaba invalidado, si me permiten. Sí. Pero quedaba pendiente solamente esos 2 puntos, que fueron los que se determinaron hoy, y hoy se dijo, se queda totalmente inválido todo lo que es el decreto, con todas las cosas que en el entonces, Francisco Salgado, el asunto está de que el decreto del presidente establecía que muchas obras fueran consideradas de seguridad nacional para 2 cosas: para tratar de suprimir la información de costos, de proveedores, de cómo se estaba adjudicando la obra, y el otro punto era agilizar estas obras, como si todo fuera rápido y de urgente necesidad. Entonces, ya no se puede hacer esto. Es prácticamente lo que se confirmó y reconfirmó hoy en la Suprema Corte. Sí, y fíjate, Alberto, que la intención en la práctica seguramente del Poder Ejecutivo del presidente es que nadie se oponga a las obras, porque en la práctica los grupos, ya sea los que les interesa, ya sea los grupos pobladores de donde se hacen las obras, normalmente se oponían porque iban en contra de sus intereses. Y había 2 maneras en las que se oponían, Alberto. Una es físicamente, a veces se paraban frente a la maquinaria e impedían que las obras continuaran, además de que hacían procesos jurídicos. Pero los procesos jurídicos de repente son lentos y entonces llegaba la maquinaria, en ese momento se paraban las personas enfrente y no los dejaban continuar. En la práctica, este decreto para lo que sirve o para lo que servía es para intimidar a las partes que estuvieran interesadas en detener las obras, de que si lo hacían se iban a la cárcel, porque las penas por ir en contra de una obra de seguridad pública llegan de 5 a 40 años, se vuelve un delito grave por el cual te detienen y entonces tu defensa lo puedes hacer, aunque tú tengas la razón de defender a tu comunidad, las obras o los árboles o la fauna, en este caso, la flora y la fauna, ¿no? Te ibas a la cárcel. Entonces, en la práctica es la intimidación que hace el Poder Ejecutivo a cualquier persona que se oponga a las obras. ¿Cómo era esta oposición a las obras? Y vamos a ubicarlo en el Tren Maya, Francisco Salgado, ¿no? Empezó a hablarse del Tren Maya, de la construcción que pasaba por la selva, pero hubo un grupo ahí de ecologistas que dijeron, es que necesitamos ampararnos porque van a meter el Tren Maya arriba de unos cenotes y entonces pues puede provocar un daño muy severo. Y lograron amparar y entonces la obra se tenía que detener y lo que el presidente quería es que no fuera así, que prácticamente decisión de él, decisión que se cumplimentara. Pero de eso vamos a hablar en 2 minutos, Francisco. Con este tema nos quedamos pendientes, regresamos en 2 minutos. Por supuesto.
Descubre México. Rodeado de montañas, casas llenas de colores, un pueblo mágico ancestral con flores que brotan de sus calles. Nos referimos a Malinalco. Los fines de semana su centro está lleno de vida. Puedes comer platillos típicos y comprar artesanía hecha por sus habitantes. Está ubicado al sur del Estado de México. Un lugar imperdible es la zona arqueológica de Malinalco. Su pasado nos lleva a un centro ceremonial de los mexicas. Era donde se graduaban a los guerreros águila, que representan al viento, y los guerreros ocelote, que representan la tierra. El convento agustino fue fundado por frailes agustinos y sus impresionantes murales fueron hechos por indígenas mexicanos. Ven y conoce toda su historia maravillándote con todos sus sitios extraordinarios. Gracias, Francisco Salgado, director de Bufete Jurídico Interdisciplinario. Le damos la bienvenida a José Fernández, analista político. Gracias, José, por estar con nosotros. Alberto y Francisco, es un gusto reunirme o agregarme a esta mesa de análisis. Nos quedamos con un pendiente, Francisco Salgado. Entonces, el Tren Maya lo quiere construir, es una iniciativa del presidente de la República, ordena, y entonces empiezan a haber comunidades, grupos que se oponen a la obra por alguna razón. En este asunto es por el daño a la ecología y que no estaban teniendo los permisos para realizar esta obra en pleno de la selva, y los amparaban. Entonces lo que quería el presidente es de que no hubiera estos amparos, que no hubiera quejas, que se hiciera lo que él determinaba. Pues se exagera de un lado y del otro, ¿no, Francisco? Sí, pero además de la parte del Poder Ejecutivo, ¿sí?, no solamente se exagera, sino se intimida a la población. Porque hay dos medidas que hace la población. Una, la parte jurídica, que es buscar el amparo. Y el amparo, cuando uno ingresa todos los documentos de forma completa, inmediatamente a uno le van a dar la suspensión provisional. Lo único que se requiere es que los documentos vayan completos. Y la otra manera práctica es precisamente pararse ahí y decirle a las máquinas: no pases, permíteme a que se resuelva el amparo, y en ese momento empiezas a trabajar. Pues con la medida del Ejecutivo lo que hacía es atacar las dos cosas. Al volverse de seguridad nacional, ¿no?, ya vía jurídica ya no se puede atacar, o el amparo ya no sirve para algo de seguridad nacional. Y para los que se oponen físicamente es cárcel, es delito grave. Si tú llegas, te paras enfrente y me paras niños, o te paras tú y no dejas que continúe la obra. Por supuesto que es un auto autoritario. Sí, claro. José Fernández, analista político. El decreto también establecía dar agilidad a los trámites. Si un trámite ecológico pues iba a tardar, pues no era decirle a la Semarnat: en 5 días me lo das y vámonos. Oye, es que vas a dañar algunos cenotes, vas a dañar algunas cavernas, me lo das. ¿Qué es esto, José Fernández? Es un acto autoritario, en eso coincido totalmente con Francisco, y estamos viendo cómo hay un uso autoritario, arbitrario de la norma jurídica para llevar a cabo lo que se le venga en gana al señor presidente. Y entonces lo que está haciendo es, aparte de usar y abusar de la ley, violar también la división de poderes. Es grave el asunto, porque además de violar la ley, de violar la división de poderes, está agrediendo a la población, y todo por sus pistolas. Entonces, estamos frente a una autocracia ya en acto. Sí. Lo único que queda, en última instancia, es la Suprema Corte de Justicia. Y resulta que también la Suprema Corte de Justicia está bajo asedio. Ayer mismo, el gobernador Cuitlagua García de Veracruz
vino él y sus huestes, o sea, porros y golpeadores, a hostigar a la Suprema Corte de Justicia. Vayan ustedes ahorita y están intimidándola a los miembros, a los ministros, trabajadores, con esto, porque el presidente de la República ha echado a andar también toda una batería de ataques contra la Suprema Corte de Justicia. Entonces, está utilizando todo el peso del poder presidencial y del poder del Estado para hacer lo que a él se le pega la gana, literalmente. Es ya está absolutamente exactamente eso de cualquier criterio democrático. Exactamente. O sea, Francisco Salgado, en serio, ¿qué pretende el presidente? ¿Ser el todopoderoso? Si de por sí vivimos en un país presidencialista donde el peso del presidente tiene injerencia en los dos poderes, en el legislativo y en el judicial. En serio, ¿qué es lo que pretende el presidente desde tu punto de vista? Ya era un ente omnipotente y lo único que hoy hace es hacerlo de forma jurídica, externarlo de forma jurídica para evitar los contratiempos. Y simplemente con el decreto que hace después de que la Corte la semana pasada hace eso, con el nuevo decreto, lo que hace es una compra de tiempo para que terminen sus obras. Este procedimiento duró 2 años. Si quisiéramos ir en contra del siguiente, imagínense que otros 2 años terminaría, ¿no? Seguramente su obra, o se la dejaría al presidente que viniera para que él decidiera lo que fuera. Eso es lo que se hace. Exacto. José Fernández, ¿un tren turístico es una obra prioritaria para el país? No, y además es un tren ya fracasado. Ese es el asunto, que todo lo que ha hecho no ha sido realizado bajo criterios técnicos racionales, basados por el tamiz de una administración pública profesional, sino ha sido por un manotazo autoritario. Ve Dos Bocas, que ahora lo que se pide como requisito es que la gente que se contrate sepa nadar. Luego la otra es que, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA, pues no funciona. Y el Tren Maya ha destrozado literalmente a la selva de la zona de Yucatán, no solamente la selva lacandona. Entonces, estamos en la desgracia total, en la debacle de nuestra democracia. Eso es lo que está sucediendo. El Tren Maya no va a funcionar, no va a tener viabilidad. Y solo a él se le pegó la gana, pues ahí está. ¿No? Aquí era una cosa, José Fernández, y te pregunto a ti, Francisco Salgado, otra de las situaciones de este famoso decreto era autorizarlo como de seguridad nacional, nadie lo puede detener, si no se van a la cárcel, como nos explicaste. Los permisos en 5 días, rapidito y de buen modo. Y el siguiente era el asunto de la información. Suprimir la información, el acceso al que tiene cualquier ciudadano en este país, para que no se enteraran entonces de adjudicaciones, de montos, y como dices, José Fernández, Dos Bocas, ya está saliendo la información de que va en el doble o más del doble del costo. Pero con este tema regresamos, Francisco, volvemos, José Fernández, en 2 minutos.
Gracias, Francisco Salgado. Gracias, José Fernández. Vamos a un poco de información. Apenas se anunciaba la famosa eliminación del decretazo del presidente por parte de la Corte, cuando desde Presidencia se anunciaba un nuevo decretazo. Se cataloga de seguridad nacional e interés público la construcción, funcionamiento y operación del Tren Maya, el corredor interoceánico de Tehuantepec, Istmo, y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. El documento alude a la seguridad nacional como condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía del país, así dice el decreto. Solo como muestra vale la pena señalar la inversión en el Tren Maya. En un inicio, el costo de la obra sería 156,000 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, su costo se elevó a 373,000 millones, con un avance apenas del 58%, o sea que puede ser hasta mucho más. O sea, no es una cuestión, Francisco Salgado, de estar molestando o de pedir información nada más para que te entretengas. O sea, es esto. O sea, de 156,000 millones ya pasó a 373,000 millones y lo que venga además, Francisco. O sea, es necesario estar al pendiente y fiscalizar los gastos del dinero de los mexicanos, ¿no es así? Por supuesto. Y además, el único problema que ahí tenemos es que de forma jurídica, al ponerlo precisamente como de seguridad nacional, estamos impedidos, podemos hacerlo, pero están ellos no obligados a entregarnos la información que solicitamos. Y entonces, pues es una cosa muy conveniente y muy mañosa para ellos que lo están haciendo. Y les recuerdo, no solamente los permisos eran rapiditos, ni siquiera los tenían. Es por eso que inclusive los amparos funcionaron. Ni siquiera el permiso inicial que hablaba del impacto ambiental, ni siquiera ese se tenía. ¿Sí? Pero bueno, finalmente lo que se quiera es, esto está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo que se hizo en el año 19, cuando ya desde ahí se decía que la obra prioritaria, y más o menos esas palabras tenía, que la obra prioritaria de este sexenio iba a ser el Tren Maya, y por lo tanto había que darle para adelante, en pocas palabras. Simplemente lo está tratando de cumplir. Exactamente, o sea, pero ya se hizo el cálculo de cuánta ganancia va a traer, cuánto turismo, si va a ser accesible para los mexicanos. José Fernández, aquí la situación está de que hoy la discusión ya no fue tan amplia, ya no fue una votación de 8-3 con sus 3 ministros muy allegados al presidente, sino que quedaron 6-5, José Fernández. Entonces, la discusión de la Suprema Corte, pues bueno, determinó finalmente ese decretazo del 2021 que metió el INAI para afuera. Sí. Mira, no hay ningún estudio de viabilidad en cuanto a la rentabilidad del Tren Maya. Ninguno. La otra cuestión, y que tengo información al respecto, es que ha colapsado el sistema de contratación de fuerza de trabajo de toda la zona, porque todos los trabajadores o la fuerza de trabajo de la zona está empleada ahorita allí. Entonces, otras empresas dedicadas a distintos ramos no tienen fuerza de trabajo. La otra cuestión es que al turismo lo está espantando. Sí. Porque, o sea, ¿cuál consideras tú, José Fernández, que sea verdaderamente la intención de construir a como dé lugar el Tren Maya? Porque el decretazo ya no abarcaba al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya estaba construido, ya no sabemos realmente las cifras cuáles fueron. ¿Por qué consideras tú esa necesidad de construir el Tren Maya? Mira, te lo voy a responder con lo que yo sé que es Andrés Manuel López Obrador. En la
entonces delegación de Iztapalapa, él dijo, aquí voy a construir un complejo habitacional. Y el delegado le dijo, no hay agua. Y de todas maneras la construyó. Y entonces, al terminarla, pues obviamente no había agua, era inhabitable. Sí. Y se fue a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa decretó que era inhabitable esa unidad porque no tenía agua. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que no entiende de razones el presidente. Pero José Fernández, también entre sus propuestas estaba, la gasolina va a costar 10 pesos. En eso sí debería aferrar Francisco Salgado, o decir vamos a bajar el índice de criminalidad porque vamos a atacar los orígenes y los jóvenes van a estar felices con sus becas y con Sembrando Vida y con sus proyectos. Francisco Salgado, pues en esos debería más bien abocarse, ¿no crees? Si se aboca a promesas, le salen muy bien al presidente, porque en la realidad los números duros no le dan la razón. Y entonces ahí es donde está el problema. Y si tenemos a una persona que es de naturaleza, que hace las cosas que él considera que son correctas, menudo problema tenemos, porque lo único que se va a hacer en este caso y en otros es estar alargando los tiempos, en este caso con procesos jurídicos, como puede ser este nuevo decreto, para que se termine, para que se avance, o para que la gente salga diciendo, pues yo les prometí, ahí está, y ahí se quedaron, que los terminen los que vienen. Sí. José Fernández, pues entonces hay de promesas a promesas. O sea, verdaderamente si no hay un diagnóstico de rentabilidad, ¿por qué es tan importante construir el Tren Maya? Sí va a haber un desarrollo, pues obviamente las obras de infraestructura turística pues funcionan, pero ¿realmente es una necesidad imperiosa? O pues mejor bajar la gasolina a 10 pesos, José. Mira, allí está la sinrazón. Es decir, el autócrata dice, las cosas se hacen como yo digo. No importa que no funcionen, no importa que haya estudios de viabilidad. ¿Y por qué? Para demostrar una cosa, que yo soy el que mando. Ese es el gran mensaje. Aquí yo soy el que mando y se acabó la democracia y de ahora en adelante en México lo que va a funcionar es la autocracia. Sí. Y para eso aquí está la muestra. Estoy haciendo obras absolutamente innecesarias, costosísimas, inviables, como son el Tren Maya, como es el tren transísmico, como es Dos Bocas, como es el aeropuerto Felipe Ángeles, no van a funcionar. Pero yo lo que les estoy demostrando a ustedes es que esto es un régimen que ya no respeta la ley, que el que manda soy yo y yo puedo mandar, como lo hizo Calígula, nombrar a mi caballo senador. Por mis pistolas. Está complicado ese asunto, José Fernández, y tienes mucha razón. Francisco Salgado, regresando a la Suprema Corte, ya no hay de otra. Ese decreto de 2021 que metió el INAI en contra de estas obras de seguridad nacional, de interés público, de agilizar los trámites, de no dar información, va para atrás. ¿Ahora qué sigue, Francisco? Ahora tendríamos que hacer algo en contra de este nuevo decreto para igualmente hacerlo hacia atrás. Y eso llevará su tiempo. Es por eso que yo digo, ¿no?, que solamente se compró tiempo para continuar con las obras. Este nuevo decreto es de compra de tiempo, sí incluye todo lo que tú decías, Alberto, más el aeropuerto, también un aeropuerto de Chiapas, ya no habla de lo que es transparencia, ya no habla tampoco de lo que es las obras que pueden ser seleccionadas sin licitación, ¿no? Pero sí sigue hablando de lo que son
de lo que es obra prioritaria de seguridad nacional. Entonces, lo que sigue es los grupos, las personas, los pobladores que se sientan afectados, no se podrán poner en medio porque se los llevan a la cárcel. Y podrán hacer la forma jurídica vía el amparo, sí, para que dentro de un par de años tengamos un resultado muy similar al que se obtuvo la semana pasada. José Fernández, nos quedan unos cuantos segundos. Pues bueno, ¿podemos decir que bien por la Corte? Bien por la Corte y mal por el presidente. Y ahí demuestra que el presidente, que ya teníamos un presidencialismo acotado gracias al proceso de democratización que habíamos tenido desde el 77 para acá. Fíjate lo curioso, antes teníamos un Estado fuerte y grande, hoy tenemos un Estado débil y pequeño. Entonces, no se puede decir que tengamos un presidente poderoso. Tenemos un presidente arbitrario, pero muy débil, porque no logra mantener la más elemental de las funciones, que es la de garantizar el orden público. Y mientras eso no lo está atendiendo estas cosas de oropel. Entonces hay que entender que no tenemos un presidente débil, sino un presidente caprichoso, que hace de la ley cera y pabilo con tal de lograr sus caprichos, pero que no es capaz de gobernar, porque el país está hundido en la ingobernabilidad. Así es, José Fernández, analista político, Francisco Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario. Muy interesantes sus conceptos, un día pues, memorable que hay que apuntarle para la Corte, echó para atrás el decreto, pero bueno, ya presentaron otro, en fin, esto es un estira y afloja, y en medio, pues en medio el país. Gracias, Francisco, gracias, José, por haber estado con nosotros. Saludos, Gracias, Alberto, saludos, José. Francisco, saludos al auditorio que nos hace el favor de sintonizarnos. Más allá del gasto millonario, ¿de qué sirvió consultar sobre el juicio a los expresidentes de México o sobre el Tren Maya o el aeropuerto de Texcoco? Antes de conocer las preguntas de dichas consultas, ya conocíamos el final de la historia. Para cumplir caprichos no era necesario hacer simulaciones. No quieren darle el poder al pueblo, sino restarle poder a la Corte y entregárselo al Ejecutivo. Y lo mismo sucede con la consulta sobre si los ministros deben ser elegidos por voto popular. Aunque sea inconstitucional, están promoviéndola. Y de nueva cuenta, no están pensando en los mexicanos, sino en aniquilar los contrapesos y concentrar el poder cueste lo que cueste, como el golpeteo contra ministros y todo aquel que haga valer la independencia de poderes. ¡Cuidado! La Constitución, el Estado de Derecho y la democracia están bajo asedio. No nos distraigamos con consultas sin sentido. Atiendan las necesidades urgentes de la gente en salud, educación y seguridad. Se trata del bien de México. No todos son juegos político-electorales.
El gobernador de Puebla, Sergio Céspedes, y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, aseguraron que las rutas de evacuación aledañas al Popocatépetl se encuentran en óptimas condiciones